La nutrición es el proceso por el cual todos los seres vivos obtienen la materia y energía que necesitan para formar sus propias estructuras y poder realizar sus funciones vitales. Este proceso se lleva a cabo en varias etapas. La primera en llevarse a cabo es la absorción y transporte, tanto del agua como de sales minerales. Esta etapa inicia desde la raíz hasta el xilema. Por medio de la raíz se extrae el agua y minerales del suelo, pero únicamente los minerales que son disueltos por agua son capaces de ser absorbidos. Para lograrlo intervienen los llamados pelos absorbentes, los cuales son células epiteliales que sufren invaginación en la epidermis, con la finalidad de lograr aumentar la superficie de absorción. La entrada de agua a través de la raíz se lleva a cabo por dos movimientos: la transcelular o simplástica, donde tanto el agua como las sales van cruzando a través de los plasmodesmos por medio de un transporte activo, es decir, para lograrlo es necesario el consumo energético por medio de proteínas transportadoras que se encuentran en la membrana. Como segundo movimiento se tiene el extracelular o apoplástica. Para este movimiento se utilizan los espacios intercelulares existentes entre las células parenquimáticas del córtex de la raíz, donde se aprovecha el espacio hasta llegar a la endodermis. Solo es bloqueado por la capa de Caspari, la cual funciona como un cinturón para evitar que salga el agua y minerales que ya cruzaron al cilindro vascular. Una vez que se realiza la absorción de las sustancias a procesar y asimilar, se produce una savia bruta, la cual tiene que recorrer un largo camino a través de toda la planta para ir suministrando lo necesario para realizar las funciones metabólicas. Este proceso de transporte se lleva a cabo de una manera muy diferente al recorrido del sistema circulatorio de un animal, debido a que las plantas no tienen un órgano de empuje parecido al corazón, por lo que se basan en la teoría de presión radicular y la teoría de cohesión-tensión. La primera aprovecha el empuje que genera el agua al ser absorbida por las raíces, ayudando al ascenso vertical. Para el caso de la teoría de cohesión-tensión, se basa en el efecto de transpiración, el cual, al eliminar el vapor de agua excedente por medio de los estomas de las hojas, se produce un efecto de succión, lo que ayuda a que la savia ascienda a lo largo del xilema. Al realizarse la transpiración, el efecto de adhesión se refiere a la fuerza de agarre que tiene la savia en las paredes del xilema, permitiendo que pueda ascender al efectuarse la fuerza de succión de la transpiración con apoyo de la capilaridad. Por otro lado, se produce un efecto de cohesión de las moléculas de agua, las cuales forman fuertes puentes de hidrógeno entre moléculas, ayudando que éstas puedan subir todas al mismo tiempo en lugar de hacerlos de una en una. Por otro lado, tenemos el intercambio de gases, el cual se lleva a cabo por medio de la respiración vegetal. Esta función se realiza por medio de las estomas, los cuales funcionan como válvulas de apertura y cierre. Por medio de ellas se introduce el dióxido de carbono y se expulsa el oxígeno, o en caso contrario, entra oxígeno para eliminar los excedentes de dióxido de carbono, que son generados por las reacciones metabólicas de la planta. Aunque la respiración vegetal está relacionada con la fotosíntesis, son dos acciones completamente diferentes. El metabolismo se puede definir como el conjunto de reacciones bioquímicas llevadas a cabo dentro de las células para generar y utilizar todas las sustancias necesarias para que la planta pueda funcionar de forma óptima. El metabolismo está caracterizado por llevarse a cabo en dos sentidos, el catabolismo y el anabolismo, en donde el primero procesa y degrada las sustancias para que puedan ser asimiladas por las células. Como mayor ejemplo se tiene la glucólisis, la cual cataliza la glucosa para generar ATP. Otro proceso sería la respiración mitocondrial. Para el proceso del anabolismo se refiere a todas las reacciones necesarias para la creación de materia que será asimilada o almacenada para que se ocupe cuando las células lo requieran. El mejor ejemplo de anabolismo que tenemos es la fotosíntesis, la cual genera glucosa a partir de luz solar, agua y dióxido de carbono. La relación que existe entre el redox y el metabolismo es que podemos decir que las reacciones de oxidación son la base del catabolismo y las reacciones de reducción son las bases del anabolismo. Por todas las etapas de la nutrición que se llevan a cabo, podemos concluir que estas son generadas para llegar a realizar la mayor reacción metabólica existente, que es la fotosíntesis, la cual tras generar glucosa a partir de materia inorgánica, esta es almacenada en la planta en forma de almidón y celulosa, para posteriormente utilizarse y poder generar carbohidratos, proteínas o lípidos. Todo depende de la necesidad de la planta, lo que al final la ayuda a crecer y desarrollarse. La fotosíntesis es la fase de producción de energía por medio de la clorofila, cuyo confinamiento se encuentra en los cloroplastos. Además de tomar en cuenta la energía lumínica, dióxido de carbono y agua, lo que genera una mezcla de azúcares, sales y aminoácidos. Esta mezcla recibe el nombre de savia elaborada y es distribuida por medio del floema a toda la planta donde se requiera consumir. Algunos destinos son los frutos, las semillas y zonas en desarrollo. Como producto restante tenemos el desprendimiento de oxígeno hacia la atmósfera. Este proceso se lleva a cabo en dos fases. La primera es conocida como la fase luminosa debido a que requiere de la intervención de la luz solar. Este proceso se inicia recopilando la luz en la membrana de los
tilacoides que se localizan dentro del cloroplasto, los cuales son estructuras en forma de sacos aplanados. Una vez que la luz choca con las moléculas de la clorofila de los fotosistemas, estos desplazan algunos electrones, elevando el nivel energético. Mientras que una parte de los electrones se dirige a una cadena de transporte de electrones, en dicha cadena, los electrones van siendo transferidos a órbitas de niveles energéticos más bajos, por lo que la energía sobrante es liberada y la enzima ATP sintetasa se encarga de ocupar los electrones para la formación de ATP, mientras que los electrones que aún restan son transferidos a moléculas de NADP, los cuales brindan poder reductor para ser utilizados en la fase oscura. La segunda etapa de este proceso es conocido como la fase oscura, la cual por obvias razones no implementa el uso de la luz solar. Esta fase tiene lugar en el estroma del cloroplasto, en donde se realiza una serie de reacciones conocidas con el nombre del ciclo de Calvin, la cual da como resultado la generación de glucosa a partir de dióxido de carbono, agua, el NADP de la fase lumínica y ATP, por medio de la enzima conocida como rubisco. Esta tiene una alta afinidad por la fijación al dióxido de carbono. Básicamente el ciclo de Calvin se inicia con la fijación de oxígeno de carbono y este ciclo es considerado la fase oscura. Existe un proceso llamado fotorrespiración, la cual se caracteriza por ser dependiente de la luz y brindar el mantenimiento necesario a la planta, así como apoyar en el crecimiento de esta, actuando como protector para liberar la energía fotoquímica excedente con la finalidad de proteger a las hojas de un posible daño por exceso de luz. Este proceso realiza la captación de oxígeno en lugar de dióxido de carbono, con la finalidad de liberar el excedente de este último. Se realiza por medio de la enzima rubisco. Este mecanismo se ve afectado dependiendo del tipo de clima al cual pertenezca la planta. Por ejemplo, en zonas muy áridas o secas, las plantas han desarrollado mecanismos de supervivencia en los cuales evitan la pérdida de agua a causa de la escasa fuente que hay de esta. Debido a esto, las plantas se han clasificado como C3, C4 y CAN. Las plantas de tipo C3 se caracterizan por permanecer a climas templados, así como este tipo de plantas utilizan la enzima rubisco para producir su energía por medio del ciclo de Calvin, obteniendo el dióxido de carbono necesario del aire. Prácticamente este tipo de plantas son las más abundantes en la Tierra, ya que ocupan alrededor del 85%. Su definición como C3 se debe a la reacción que tiene el dióxido de carbono con el azúcar de 5 carbonos llamado ribulosa 1,5-bifosfato, o RVP, por medio de la reacción catalítica de la enzima rubisco para poder producir dos moléculas de 3 carbonos denominadas glicerato 3-fosfato o 3-PGA. Estas plantas tienen la desventaja que en temperaturas muy altas se produce la fotorrespiración, lo que genera que se desperdicia energía sin lograr realizar de forma eficiente la fotosíntesis. Esto es ocasionado porque la enzima rubisco, en lugar de fijar dióxido de carbono, empieza a fijar oxígeno, consumiendo la misma cantidad de agua necesaria para la producción fotosintética, lo que provoca una muy carente eficiencia del uso de agua, o por sus siglas EUA, en donde esta medida se mide en gramos de dióxido de carbono sobre kilogramos de agua. Las plantas de tipo C4 son frecuentes en climas cálidos y secos, la cual usa a los mesófilos para acumular dióxido de carbono, el cual es transportado en malato y aspartato, por medio de la enzima fosfoenol piruvato o PEP, en donde esta posee una mayor afinidad de lo que posee la enzima rubisco. Una vez producido el malato, este se acumula en la vaina, donde es transformado nuevamente a dióxido de carbono para posteriormente proceder a ser usado en el ciclo de Calvin. Con la saturación de dióxido de carbono dentro de la vaina, la fotorrespiración es casi inexistente en estas plantas, lo que ayuda a que la eficiencia de uso de agua, o EUA, sea mayor, pero para lograrlo el consumo energético es mucho más alto que en las plantas de tipo C3. Las plantas de tipo CAM son localizadas en zonas meramente desérticas. Su proceso de fotosíntesis varía en relación al implementado por las plantas de tipo C4. Esto se caracteriza porque las plantas de tipo CAM solo realizan su ciclo de Calvin por la noche y no de una forma diurna, por lo que en plena oscuridad abren sus estomas para liberar agua por transpiración y captar el dióxido de carbono. Esto es originado porque por las noches hay una mayor humedad relativa en comparación con la que existe durante el día, cuando permanecen los estomas completamente cerrados. Al igual que en la C4, el dióxido de carbono es transformado en malato por la enzima fosfoenol piruvato o PEP. Estas plantas actúan con un alto rendimiento del eficiente uso de agua, o EUA, porque las reacciones se llevan a cabo en base a la concentración de agua acumulada. En otras palabras, el ciclo de Calvin se activa si hay agua suficiente a utilizar. De lo contrario, solo almacenan el malato en la vaina hasta que las reservas de agua mejoren, con lo que esta planta sacrifica crecimiento y desarrollo por eficiencia.